Yo quiero en esta mañana compartir un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 9 y seguramente se van a acordar porque quiero hablar un poquito de qué hacer cuando pase la tormenta. Amén. Y bueno, vamos a ver de qué se trata el mensaje en esta mañana, pero quiero que más o menos estemos pensando, si se acuerdan en Éxodo, aquellos que han estudiado este año la Biblia con nosotros y aquellos que son lectores de la Biblia, se acuerdan que el capítulo 7 al capítulo 12 es donde encontramos todas las plagas que el Señor envía contra Egipto. Amén. Envía muchas plagas, si se acuerdan, allí cuando el faraón se endurecía y no dejaba salir al pueblo de Israel de la esclavitud en la que lo tenía. Durante muchos años el pueblo de Israel estuvo esclavo y faraón no los quería liberar, y el Señor levanta de una manera extraordinaria, sobrenatural a Moisés cuando estaba cuidando, ¿se acuerdan?, las ovejitas de su suegro. Allí estaba él en el desierto cuidando las ovejitas y entonces el Señor lo llamó en medio de una zarza ardiendo y allí el Señor le habló, ¿no es cierto?, y le dijo que bueno, que lo iba a enviar. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Éxodo está la historia que estoy contando, que lo iba a enviar a decirle a Faraón una frase muy sencilla: andá y decirle al Faraón que deje ir a mi pueblo. Era fácil la tarea, ¿no? Ir a decirle al hombre que era terrible. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, principalmente en Egipto, y Dios le manda a Moisés, un pastorcito que estaba cuidando las ovejas, para que le diga a este hombre: deja ir a mi pueblo. Bueno, Moisés respondió que después de varias objeciones que tuvo, ¿no? Porque Moisés tuvo muchas objeciones antes de decidir hacer lo que Dios le dijo, porque era una tarea titánica, una tarea difícil, una tarea, como algunos decimos a veces, imposible, ¿no? Algunos titulan estos mensajes como misión imposible, porque era una misión imposible aparentemente para los ojos humanos lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Faraón, para hacerla corta, se endureció y no quería dejar ir al pueblo. Entonces, cada vez que iba Moisés y Aarón a hablar con él, Dios le decía, le advertía que iban a pasar cosas y empezó a enviar algunas plagas. Seguramente algunos se acuerdan, la plaga del agua, se acuerdan, en sangre, la plaga de ranas, la plaga de los piojos y los mosquitos, la plaga de las moscas. Eran terribles esas plagas, la plaga de la peste del ganado. Luego también hubo una plaga muy tremenda que fue la de las úlceras, pero hoy vamos a hablar, porque después viene la del granizo que vamos a mencionar en esta mañana, y también viene la langosta, la tiniebla, y por último una plaga terrible que era la muerte de los primogénitos. Pero yo quiero hablar de la número 7, que es la plaga del granizo, y vamos a leer un poquito lo que dice Éxodo capítulo 9, verso 22 al 29, que ahí nos cuenta la palabra qué pasó en esa plaga, en esa plaga que el Señor mandó, que fue tremenda, ¿no? Por eso vamos a hablar de qué hacer cuando pasa la tormenta, porque acá vemos esta tormenta tremenda que cayó sobre Egipto, ¿no? Y dice el versículo 22 de Éxodo capítulo 9, dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y dice la Biblia, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo también granizo y fuego mezclado con el granizo. Tan grande fue, cual nunca, escuche, hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo que hizo, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo
destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os tendréis más en oprobio. Y le respondió Moisés y le dijo: tan pronto salga yo de la ciudad, volveré a extender mis manos a Dios, y los truenos pararán, cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Amén. Bueno, linda la historia, ¿no? Interesante. Bueno, fue tan tremenda esta tormenta que dice que cayó fuego y granizo, y que el granizo era pero tan grande que destruyó absolutamente todo. Lo interesante es lo que dice el versículo 26, porque dice que en toda la tierra de Egipto cayó granizo y fuego, una tormenta tremenda se desató, pero que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, no hubo granizo. Así que yo miré un mapa y busqué la tierra de Gosén, y podemos decir que, bueno, si esto es todo Egipto, la tierra de Gosén está acá chiquitita, ahí arriba, y ahí estaba el pueblo de Israel. Y en esa ciudad de Gosén, en Egipto, ahí fue en el único lugar que el granizo no llegó, no tocó nada. Entonces esto me hizo pensar, ¿por qué? Porque una de las 10 plagas, como dije, más devastadoras que Dios trajo sobre Egipto y sobre su pueblo, fue justamente la plaga de granizo. Fue terrible. Una lluvia, imaginemos, ¿no? Que a veces cae el granizo y nosotros nos ponemos. Una vez me agarró el granizo yendo para Buenos Aires con el auto y me lo dejó a la miseria. Pero bueno, ya tenemos alguna experiencia del tema de las piedritas, cuando cae el granizo, ¿no? Tremendo. Pero la lluvia de granizo enorme, mezclada con fuego, fue terrible, lo que declaraba recién el versículo 24. Destruyó, dice, grandemente tanto las personas, los animales, como a toda la vegetación, lo decía el versículo 25. Y en la historia del mundo, yo creo que cuando nosotros miramos y pensamos en todas las cosas que acontecen en el mundo, siempre vemos que las tormentas han sido una de las principales causas de los desastres más grandes para la humanidad. Vemos las grandes inundaciones, vemos los deslaves de las montañas, vemos las crecidas de los ríos tremendas. A veces miramos la tele y vemos allí en algunos países. También nos pasó a nosotros acá en la ciudad de La Plata, nos pasó ahora allá en Córdoba, inundaciones tremendas, donde vemos los autos que van por la calle, ¿no? Porque las calles se convierten en ríos, se inundan, vemos las propiedades cómo empiezan a ser inundadas y cómo la gente pierde absolutamente todo. Siempre recordamos nosotros lo que nos pasó aquí en La Plata, fue de repente se largó a llover tan fuerte, que en un ratito nomás se inundó toda la ciudad y fue algo realmente catastrófico. Entonces, cuando pensamos en este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, vemos esto que producen las tormentas, ¿no? Es terrible. Cuando las tormentas se convierten en huracanes, ni hablar. Siempre vemos los huracanes ahí en Estados Unidos, que hay zonas especialmente donde los huracanes se forman muy rápidamente. Vamos haciendo el seguimiento de cómo va creciendo, y luego vemos la devastación terrible que esas tormentas traen. Así que yo pensé, qué lindo que en esta mañana podamos de alguna manera traer esta historia a nuestra vida, como me gusta a mí. Vamos a pensar o a reflexionar también sobre las tormentas que llegan a nuestra vida. Normalmente las grandes tormentas vienen de manera inesperada,
Y algunas tormentas que podemos mencionar son esas tormentas que golpean nuestra vida y a veces de manera inesperada. Nuestro matrimonio, golpean nuestra vida, como dije, golpean nuestro matrimonio, golpean nuestras finanzas, golpean nuestra salud, a veces golpean nuestro ministerio, golpean nuestra familia. Esas tormentas que se desatan a veces y vienen con tanta fuerza que terminan haciendo algo catastrófico en medio nuestro. Y cuando estamos pasando por una tormenta, yo pienso que significa que estamos... Cuando uno dice, bueno, estamos en una tormenta, ¿vio? Que a veces se desatan las tormentas y uno no sabe qué hacer porque no la podemos manejar, no la podemos controlar, ¿no es cierto? Cae mucha agua, sopla mucho viento, cae piedra y uno no puede manejar eso, es algo inmanejable. Entonces, ¿qué significa para nosotros cuando viene una tormenta a nuestra vida? Yo creo que significa simplemente que estamos siendo afectados por situaciones que están fuera de nuestro control. Hace poco predicamos sobre esto, fuera de nuestro control. Y lo más tremendo es que las tormentas normalmente cuando vienen no vienen solas. No es que viene la tormenta y ya está, no. Es como la lluvia, ¿no? Cuando viene la lluvia viene acompañada, por ejemplo, de vientos, de truenos, de rayos, de granizo. Y entonces cuando a nosotros nos afecta una tormenta que viene a nuestra vida, las tormentas de la vida también vienen acompañadas, no vienen solas. Y entonces tenés una situación ahí, llamarle tormenta, ese problema, esa crisis, esa necesidad, esa enfermedad, ese conflicto familiar, ese problema laboral. Llamarle que viene una tormenta a tu vida y en la tormenta no viene sola. Viene con temor, viene con angustia, viene con depresión, viene con escasez, viene con enojo a veces, viene con amargura. ¿Por qué? Porque las tormentas de la vida no vienen solas, vienen con todas estas compañías. Y mucha gente está viviendo en este tiempo en medio de una tormenta que ha atacado su vida, su familia, su matrimonio, como dije, su economía. Y las tormentas de la vida pueden ser, para un poco graficarla, ¿no es cierto? Pueden ser enfermedades graves, pueden ser escasez de trabajo, pueden ser una infidelidad matrimonial. De repente te enterás que, bueno, y una tormenta terrible se desata. Pueden ser amenazas. Pueden ser deudas, gente que está atormentada porque vive con deudas y no puede salir adelante. Pueden ser vicios que no los podés vencer, que no los podés dejar. Puede ser cárcel, personas que terminan presas por determinadas cosas y allí están y de repente estaban libres y ahora están encarcelados y tienen esa tormenta impresionante que no solamente es ir a la cárcel, sino todo lo que acompaña el ir a la cárcel. Así que tener a alguien que amamos, por ejemplo, en cuidados intensivos en el hospital también puede ser una tormenta. Decir, bueno, tenemos algún ser amado que está internado en cuidados intensivos y no podemos hacer nada más que orar y confiar en el Señor. Así que en las tormentas de la vida tenemos que ser sabios, según este texto me encanta, y buscar un refugio en Dios. ¿Vieron que leíamos el versículo 26? Yo le dije, qué hermoso es ver que en todo Egipto se había desatado una tormenta impresionante de granizo y fuego, pero solamente en un lugar que era Gosén, el fuego y el granizo no llegó, no tocó absolutamente a nadie de los que estaban en esa ciudad. Entonces, esa ciudad era como una ciudad de refugio que Dios había preparado para su pueblo. Y ahí estaba el pueblo de Israel, ahí estaba el pueblo de Dios. Y entonces Dios permitió que toda la tormenta afectara al país, pero no afectó a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que todo puede pasar en el país, pero a nosotros no nos va a tocar? Yo lo declaro, amén. Me tomo esta palabra. Por eso solamente en un lugar de Egipto, mi hermano, estaba protegido del granizo. Y recuerde esta palabra, Gosén, recuérdela.
porque estar en la tierra de Gosén tiene un significado. ¿Y qué significaba? Bueno, significaba que en medio de semejante desastre natural, de semejante tormenta, de semejante situación difícil, en medio de tanta destrucción, no solamente de las personas, de los animales, del campo, de todo se estaba destruyendo, en medio de una crisis nacional impresionante, allí el pueblo del Señor tenía paz. Estando en Gosén tenían paz, así que estar en Gosén es tener paz en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Y me encanta a mí pensar en lo que Jesús decía cuando Él decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz que el mundo le puede dar, sino mi propia paz, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno no puede entender como un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que tiene a Cristo en su corazón, en medio de la peor tormenta de su vida, tiene paz. En medio de la peor enfermedad, tiene paz. En medio de que se quedó sin trabajo, tiene paz. ¿Y de dónde sale la paz? La paz viene del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es el que nos da la paz. Así que estar en la ciudad de Gosén o en la tierra de Gosén, como le llama la Biblia, es tener paz en medio de esta tremenda plaga de granizo. Estar en la tierra de Gosén significaba tener, escuche, seguridad y protección durante la tormenta. Qué lindo eso. Saber que Dios, en medio de una situación difícil que yo puedo estar viviendo, Él me da seguridad y Él me protege, Él me cuida. Así que en las tormentas de la vida, nuestra tierra de Gosén, simplemente es buscar refugio en nuestro Dios. ¿Dónde está nuestro Gosén ahora? Allá estaba arriba en Egipto, pero ahora, para nosotros Gosén es la presencia del Señor. En Nayara, allí estaba llevándonos a la presencia del Señor con los chicos de alabanza. Y qué lindo es que nosotros podamos entrar a la presencia de nuestro Dios. Amén. Dice la Biblia que usted y yo podemos entrar con libertad al lugar santísimo donde está el Señor. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros buscar socorro o ayuda en el momento oportuno que lo necesitamos. Cualquiera de nosotros puede cerrar sus ojos y trasladarse a través de la oración a la presencia del Señor. Y ese es nuestro Gosén hoy. Nuestro Gosén es nuestro Dios, es la presencia de Dios. Así que cuando estamos pasando la tormenta, tenemos que venir y refugiarnos en Dios, tenemos que refugiarnos en su iglesia y ahí nos sentimos protegidos, como ¿vieron los pollitos que se sienten protegidos bajo las alas de sus mamás, de las gallinas? Bueno, así nos sentimos nosotros cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la presencia de Dios. El Salmo 91:4 dice, con sus plumas, mire, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Allí está la figura de Dios que nos va a cubrir como una gallina cubre a los pollitos, ¿no es cierto? Dice que con sus plumas nos va a cubrir y que debajo de las alas de Dios nosotros estaremos seguros. Y luego dice que es escudo, así que nada nos puede tocar. Por eso, mi hermano, el poder de Dios, su palabra, sus promesas, tienen que ser siempre nuestro refugio y nuestra paz. Cuando el turbión golpea nuestra vida con fuerza, ¿vieron? El turbión tiene que ver con esas tormentas inesperadas que vienen y que no vienen solas, vienen con viento, vienen con lluvia, vienen con fuerza y golpean con ímpetu contra nuestra vida. Son el turbión son esas tormentas que no estamos esperando, pero de repente se desata una tormenta y el viento sopla y la lluvia y viene con todo contra nosotros. De esto habla Isaías, capítulo 25, verso 1 al 4. Mire lo que dice Isaías. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Fuiste refugio contra el turbión. Ahí menciona Isaías el turbión y habla de que Dios es un refugio contra el turbión. Así que cuando la tormenta viene contra tu vida y golpea de manera inesperada, cuando de repente viene un problema que no podés manejarlo, cuando viene una enfermedad que no podés manejarla, cuando tenés un problema económico que no lo podés manejar, tenés que ir al refugio. No te queda otra. Y el refugio es el Señor. Así que lo dice Isaías. Dice que, gloria a Dios, versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, dice Isaías. Amén. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que confiar en Dios, aún en las más fuertes tormentas de la vida, que nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro amparo y fortaleza. Y esto lo dijo también el salmista en el Salmo 46, verso 1 al 3. Él dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dijo el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no vamos a temer. Amén. Gloria a Dios. Lo otro que veo en el pasaje es que tenemos que estar seguros de que las tormentas pasan y que no duran para siempre. Amén. Animal que está al lado tuyo, decirle: tranquilo, tranquila. Las tormentas no duran para siempre, ¿no? Decirle, Gonzalo, a Mili. Decirle: no duran para siempre las tormentas. Tranquila. Gloria a Dios, amén. Las tormentas no duran para siempre. Todos tenemos la experiencia. De hecho, nosotros lo hemos vivido. Cada tormenta, ¿no es cierto? A veces son más graves, más suaves, más fuertes, más peligrosas, pero siempre terminan. Y después de la tormenta, ¿qué pasa? Sale el sol. Denle un aplauso al Señor. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Amén. Ahora vamos a la historia un poquito más. Y quiero decirle que tenemos, como dije, que estar seguros de que las tormentas pasan, que no duran para siempre. El versículo 33 decía: y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos. ¿Se acuerdan? ¿Pero por qué lo hizo? Ahora lo terminamos de leer. Si se acuerdan lo que leímos, cuando Faraón vio la destrucción, cuando Faraón vio que era un desastre todo, cuando Faraón vio que no podía, él con todo su poder, con toda su riqueza, con todo lo que tenía, no podía detener la destrucción que se había desatado sobre Egipto, le pidió a Moisés y reconoció y dijo: nosotros estamos haciendo mal, Dios es bueno, nosotros estamos haciendo mal, queremos, como que se arrepintió, ¿no es cierto? Y le dijo: por favor, pedirle a Dios que detenga esta tormenta. Y entonces Moisés le dijo: bueno, déjame salir de la ciudad, porque Moisés lo conocía. Y entonces, cuando salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la plaga de granizo produjo aparentemente arrepentimiento en el corazón de Faraón. Digo aparentemente porque vamos a ver lo que él hizo después. Entonces, en nosotros también a veces pasa esto. Y piense un poquito en usted. Cuando está en medio de un problema, de una crisis, de una necesidad, cuando le dan un diagnóstico negativo que no le gusta, cuando la tormenta llega a su vida y las tempestades de la vida tienen allí un efecto tremendo en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y produce normalmente un arrepentimiento.
es cuando nosotros decimos, no, pará, ¿qué estoy haciendo? No tengo en cuenta a Dios, lo estoy ignorando y yo necesito de Él, y entonces vamos allí en busca del Señor. Por eso muchas veces las tormentas que pasamos nos van llevando a reconocer aquellas cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Faraón se estaba humillando, el hombre más poderoso estaba reconociendo ante Moisés que él estaba haciendo las cosas mal y que necesitaba que Moisés intervenga delante de Dios. Se estaba humillando, estaba reconociendo que él, con todo el poder, la riqueza, el ejército impresionante que tenía, no podía hacer absolutamente nada contra semejante tormenta. Tuvo que humillarse. Entonces tenemos que tener la confianza y la esperanza que después de la tormenta, mi hermano, siempre vendrá a nuestra vida la calma. Amén. Así que usted no deje que la tormenta lo absorba. No piense que la tormenta es el final de su historia. No piense que esa enfermedad es el final de su historia, o ese problema económico, o esa crisis familiar, que es el final de su historia, porque no, mi hermano, esa historia, esa situación va a terminar, en algún momento va a terminar, y la gloria de Dios se va a empezar a manifestar en su vida. Por eso, después de esos tiempos que nos ha tocado muchas veces llorar, vendrá la alegría para nuestra vida y nuestra familia. Yo creo que sí. Por eso el Salmo 30, escuche, verso 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Qué lindo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando miramos la historia de Job, ya le conté un montón de veces, nosotros nos quedamos con todo el sufrimiento de Job. Todo el sufrimiento, decimos, pobre hombre, vivió toda la vida mal, perdió todo. Pero lo que no sabemos algunos es que Job sufrió 11 meses. Todo lo que nos cuenta el libro de Job, los 40 capítulos, Job los vivió en 11 meses de su vida, pero Job vivió 140 años. 11 meses tuvo una tormenta terrible. El turbión vino contra él, la tormenta inesperada vino y golpeó su familia, sus hijos, su economía y todo lo que tenía. Pero luego Dios lo bendijo, dice la Biblia al final del libro, 2 o 3 veces más de lo que él tenía, Dios le devolvió. Y él vivió bendecido 140 años. Por eso cuando leo esto, yo digo, a veces nos concentramos en esa crisis, en ese problema, en esa necesidad, y no nos damos cuenta que tiene límite o que tiene fecha de vencimiento. Pronto se va a terminar eso. Y va a venir el tiempo de la bendición de Dios para tu vida, porque lo dice la palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Gloria a Dios. Vendrá la alegría, gloria a Dios. Por último, ya termino. Para terminar, quiero que pensemos en esto. Vamos a volver a la pregunta inicial que hice en este mensaje, que es el título del mensaje. ¿Qué haremos cuando pase la tormenta? Porque vieron, cuando estamos en la tormenta venimos toda la iglesia. Señor, 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 por favor, Señor, por favor, Señor, por favor, Señor. ¿No? Hasta que la tormenta para. ¿Y después qué hacemos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lamentablemente, escuche esto, muchos cristianos, después que ha pasado la tormenta de sus vidas, toman la actitud equivocada que tomó Faraón. Faraón le dijo a Moisés, ¿se acuerda? Si la tormenta para, yo voy a dejar que el pueblo se vaya. Le mintió, era mentira. No, la tormenta paró y él no dejó ir al pueblo. Por eso después vinieron 3 plagas peores. Escuche, diga conmigo, peores. Si Dios te libra de alguna tormenta, no esperes otra tormenta peor, ojo lo que haces. Porque después vinieron 3 plagas peores. Hasta la muerte de los primogénitos, fue terrible eso. ¿Por qué? Porque él le mintió a Dios, lo usó a Dios y dijo algo que no iba a cumplir. La Biblia dice, más vale que
que no prometas si no vas a cumplir. No le prometas nada a Dios si no vas a cumplir. Ahora, si le prometes algo a Dios, tenés que cumplirle, no a mí, a Dios. Si voy a hacer un acuerdo con Dios, es Dios, no soy yo, es Dios. Entonces, mire, Faraón, en el capítulo 9, versos 34 y 35, dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos y el granizo y los truenos habían cesado, ¿qué hizo? Se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. ¿Y qué hizo? Y endureció su corazón, él y sus siervos. O sea, no solamente él, sino que todos los que estaban con él endurecieron su corazón. Y el corazón de Faraón se endureció, y escuche, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. No quiso. O sea, incumplió su palabra. Y esto me hizo pensar mucho. Entonces yo pensé, muchos cristianos cuando pasa la tormenta, muchos venimos a la iglesia con problemas, con crisis, con necesidades. A veces venimos sin esperanza. A veces venimos porque estamos destruidos, desanimados, desalentados. Algunos vienen con depresión a la iglesia. Algunos vienen tan mal que ya no saben qué hacer con su vida. Y el Señor en su amor y misericordia empieza a obrar y empieza a trabajar y los sana, los restaura, los bendice, los fortalece. Pero muchos cristianos cuando pasa la tormenta se apartan de su refugio. Se van de Gosén. Dejan la tierra de Gosén, es decir, dejan los caminos de Dios. Es tremendo. Se apartan de la iglesia, vuelven a sus malos caminos, su corazón se vuelve a endurecer contra Dios como antes. Por eso, mi hermano y mi hermana, es triste ver cómo muchas personas, cuando ya salió el sol, decimos, sobre sus vidas nuevamente, cuando el problema está resuelto, cuando la enfermedad ya se sanó, cuando las deudas se pagaron, cuando pasó todo eso, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios, abandonan sus ministerios en la iglesia, dejan de servir a Dios y poco a poco se van alejando de la iglesia y del Señor. Y yo quiero decirles que es muy triste eso. Yo tengo casi 40 años de pastor. Y lo he visto muchas veces, muchas veces. Si hoy estuvieran acá todas las personas que pasaron por la iglesia, todos los que han venido con enfermedades, con problemas económicos, con la familia destruida, con sus vidas destruidas. Y yo he visto con mis ojos cómo Dios ha obrado y los ha transformado, los ha cambiado, les ha dado otra oportunidad y ya no están acá. Si yo pudiera ver a esa gente que pasó por tantos años por esta iglesia, este lugar no entraría nadie acá. Tendríamos que hacer 10 cultos los domingos por la cantidad de gente que ha venido en medio de una tormenta, pero que cuando salió el sol se olvidaron de Dios. Eso es lo que hizo Faraón. Cuando salió el sol se olvidó de Dios. Entonces es triste ver esto para un pastor. Un pastor se entristece, pero yo pensé algo más. Yo dije, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Jesús? Que Él entregó su vida por ti en la cruz. Dio todo. Dios entregó a su Hijo para sacarte de la tormenta. Su único Hijo, el único que tenía, Dios lo entregó por todos nosotros. Jesús tenía una vida, la entregó en la cruz para morir por vos y por mí. ¿Para qué? Para sacarnos de la tormenta. Y después que salimos de la tormenta nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del Padre. Así que el Salmo 78 creo que describe perfectamente la vida de muchos cristianos cuando están pasando las tormentas de la vida, que solo buscamos a Dios como un refugio para pasar la tormenta y después nos alejamos de Él. Mire lo que dice, qué interesante lo que dice el Salmo 78, verso 34. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de ayuda y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Versículo 36
pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Dios, ni estuvieron firmes en su acuerdo, en su pacto, en lo que le dijeron a Dios. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Muchas veces Dios tuvo misericordia y no despertó todo su enojo contra ellos. Se acordó Dios de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios se acordó que era su creación, que Él los había creado, y por eso no nos destruye. Por eso el amor de Dios es tan maravilloso. Por eso ya tendríamos que estar todos consumidos, pero Dios en su misericordia, ¿qué hace? No aparta su misericordia, no aparta su amor y nos perdona todo el tiempo. Por eso termino diciéndole que después de la tormenta, Dios siempre tiene que ser nuestro refugio. No tenemos que alejarnos. Dios siempre tiene que ser nuestra paz. Si cuando estabas en medio de la crisis, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza y de todo eso que te afectaba y que no te dejaba vivir en paz, encontraste un lugar seguro, encontraste un refugio, lo encontraste a Jesús, encontraste al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y te metiste ahí y Dios te dio lo que nunca pudiste tener por otros medios. No te lo dio tus amigos, no te lo dio tu trabajo, no te lo dio tu experiencia, no te dio tus recursos, solamente te lo dio el Señor. El Señor te dio la paz, el Señor te dio el cuidado, la fortaleza. Y entonces, si encontraste ese lugar de refugio seguro llamado Jesús, nunca tendrías que alejarte de Él. Nunca tendríamos que salir de ese refugio. Porque sabemos que fuera de ese refugio sigue lloviendo, sigue lloviendo fuego y granizo. Fuera del refugio volveremos a lo mismo de antes. Así que Salmo 71:13, sé para mí, dice el Señor, una roca, un refugio a donde recurra yo continuamente. Mi hermano, el Señor es nuestro refugio. Y todas las veces que venga una tormenta en tu vida, no importa si es grande, si es pequeña, pero siempre las tormentas nos desestabilizan un poquito. Pero en cada tormenta de tu vida tenés un lugar seguro a donde ir. Y ese lugar seguro tiene un nombre. No es la tierra de Gosén ahora. Ese nombre es Jesucristo. Podemos ir a Cristo todas las veces, todas las veces. Todas las veces que venga un problema, que venga una situación difícil, que venga una crisis, que aparezca una necesidad, tienes que ir a ese refugio, tienes que meterte en Dios, tienes que esconderte en Él, tienes que entrar a su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que te va a dar la fuerza para estar firme ante las tormentas de la vida. Así que, mi hermano, yo quiero que te pongas de pie esta mañana. Y quiero que en esta mañana, si Dios te ha hablado allí, cierres tus ojos un momento. Aquellos que están en casa, en sus hogares, también les pido que cierren sus ojos. Y que podamos entender que no importa cuán grande sea la tormenta, puede ser la peor tormenta que estás enfrentando, porque dice la Biblia que aquella tormenta fue tan grande, que nunca jamás en la historia de Egipto, ni antes ni después, había una tormenta tan grande como esa. Nunca habían vivido algo así, pero un día les tocó vivir. Y los hijos de Dios estaban refugiados en Gosén. Y a ellos no le afectó absolutamente nada. Por eso quiero animarte en esta mañana. Yo no sé cuál es la tormenta de tu vida, no sé por qué situación estás pasando. Algunos sí conozco, otros no conozco. Pero Dios puso esta palabra en mi corazón para que tú sepas que tienes un lugar a donde ir. Tienes un lugar a donde recurrir. Tienes un lugar seguro a donde ir a descansar y recibir la paz, el cuidado,
el amor, la misericordia, las fuerzas y todo lo que necesitas para enfrentar la batalla contra esa tormenta. Y ese lugar es una persona. Y esa persona tiene un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús. Jesús es tu refugio seguro. Tú puedes ir a Él todas las veces que quieras, todas las veces que lo necesites. Tú puedes ir a Jesús. Así que en esta mañana yo quiero hacer un llamado sencillo. Si hay alguien que está pasando por algún tipo de tormenta que yo he mencionado, o quizás alguna que yo no mencioné, y tú quieres dar ese paso de fe, de venir al refugio, decirle: Señor, yo me enfoqué más en el problema, me enfoqué más en la crisis, me enfoqué más en la enfermedad, me enfoqué más en la necesidad, me enfoqué más, Señor, en esas cosas y no me enfoqué en ti. Pero en esta mañana yo quiero enfocarme en ti. Yo quiero venir a ti porque tú eres, ahora entiendo, tú eres mi Gosén, tú eres mi ciudad de refugio, tú eres el lugar donde yo puedo encontrar la paz, la tranquilidad, la seguridad. Y estando en ti sé que muchas cosas no me van a tocar, muchas cosas no me van a afectar, como pasó con el pueblo de Israel. Así que si hay alguien en esta mañana que quiera venir aquí adelante con libertad, yo quiero que lo hagan. Mientras adoramos al Señor un poquito, le doy libertad a los que quieran y hayan entendido la palabra, que vengan adelante y luego vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios.